Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y el lugar del día donde nos estén visitando. Yo soy Erwin y quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio que llamamos Desambientados Podcast. Este espacio es un espacio que estamos creando con mucho cariño y mucho entusiasmo, con el fin de promover la educación y la conciencia ambiental entre todas, entre todos, entre todes. En ese espacio vamos a tratar y analizar desde el concepto que nos da la literatura y diferentes fuentes de información acerca de algunos temas relacionados con el medio ambiente. Vamos a tratar de ejemplificar estos conceptos, a contrastarlos con nuestra experiencia personal, profesional, inclusive a meter un poquito nuestra opinión respecto a los temas que vayamos viendo. Queremos que este espacio, más allá de que sea un espacio en el que yo les esté explicando sobre conceptos, sobre conciencia ambiental, alternativas sustentables, entre otros, quiero que este espacio sea un espacio de interacción donde podamos platicar, compartir nuestras experiencias, nuestras opiniones, nuestro sentir, nuestros pensamientos. Y más allá de que todos lleguemos como a una sola conclusión, que cada una de nosotras y de nosotros nos llevemos algún aprendizaje que podamos aplicar a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, que algo nos llevemos de aquí. Esos primeros, bueno, ese es nuestro episodio 0. Lo llamamos así, el episodio 0 de Desambientados Podcast, porque precisamente al ser un canal de educación ambiental, queremos pues primero explicar en qué consiste la educación ambiental, qué es, en qué me beneficia, en qué me contribuye y cómo puedo contribuir yo también con este aspecto. Y de aquí nos arrancamos a los siguientes episodios que estaremos compartiendo en este podcast. Nuestros primeros episodios van a ser grabados porque, bueno, primero que nada queremos revisar la aceptación que pueda tener este podcast por parte de ustedes. También nos gustaría, bueno, que nos den como retroalimentación, qué les gusta, qué no les gusta, qué podemos mejorar. También, bueno, pues estoy solito, como podrán ver. Es solo el principio, es solo el comienzo. Entonces, bueno, también yo me tengo que adaptar a temas como de audio, de iluminación, video, edición, etc. Y esperemos que no más de 3-4 episodios ya podamos estar en vivo totalmente para poder ahora sí estar interactuando uno a uno, estar leyendo sus comentarios, sus inquietudes, sus opiniones, sus sugerencias, para pues hacer más nutrido este podcast. Hablando de que este espacio es ya por el momento grabado, o sea, cuando ustedes lo vean, ya habrá estado grabado en su totalidad y editado. Quiero compartirles una anécdota, y es que este capítulo lo grabamos el día de ayer. Para nosotros hoy es jueves 2 de octubre de 2025, lo grabamos ayer, miércoles 1 de octubre. Pero mientras estábamos como en estos temas de la edición, pues sí, básicamente de editar, de preparar el video para subirlo, ocurrió ahí un pequeño imprevisto y se nos borró, bueno, se me borró, hablo en plural, pero se borró todo el material que había grabado. Entonces, bueno, imagínense cómo estaba yo. Estaba que me llevaba la que me debería estar. No. Entonces, pues bueno, ya quería llorar, estaba bien frustrado. Pero pues bueno, es parte de la experiencia, de lo que tengo que reforzar, conocer, aprender para poder hacer mejor este trabajo, este proyecto. Y bueno, antes de empezar ya de lleno con lo que va a ser nuestro episodio, pues sí me gustaría hacer como mención, como lo dije hace ratito, hoy es para nosotros jueves 2 de octubre de 2025. 2 de octubre no se olvida. Para quienes no sepan o no tengan un poco de contexto, lo diré muy brevemente. 2 de octubre de 1968 ocurrió una desvivida masiva en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, a compañeras y compañeros estudiantes que estaban pues levantando la voz pidiendo mejores condiciones
y pues el Estado los y las silenció. Esto tiene que ser reflexión para que no vuelva a ocurrir ni en México ni en ninguna parte del mundo. Y pues a seguir levantando la voz. Las naciones, México no se construyó de un día para otro. Hemos tenido diferentes revoluciones, diferentes momentos históricos que nos han marcado, que nos han dolido, pero nos dan hoy identidad. Y seguramente van a seguir ocurriendo, pero ni una más, ni uno más, nadie menos. Sin más preámbulos, comenzamos con nuestro primer tema de hoy. Y como lo dije hace un momento, el tema con el que vamos a arrancar nuestro podcast en nuestro episodio número 0 de Desambientados Podcast es nada más y nada menos que educación ambiental. Como lo mencionaba, bueno, al hablar de educación, para hacer un espacio de educación ambiental, bueno, primero tenemos que tener claro qué es, ¿no? Y tengo aquí algunos conceptos. Me gustaría primero hablar sobre los antecedentes. Y es que este término de educación ambiental fue abordado por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Humano en Estocolmo en el año de 1972. La UNESCO es uno de los organismos encargados de impulsar este campo de estudio y la definió en la Carta de Belgrado en 1975 los objetivos de esta disciplina, muchos de los cuales se siguen aplicando hoy en la actualidad. Algunos de estos objetivos es, bueno, primero que nada crear conciencia, ¿no? Transmitir a la sociedad en su conjunto la realidad sobre los problemas derivados acerca del cambio climático. O sea, imagínense, desde la década de los 70, estamos hablando de 50 años más o menos, ya se estaba hablando del cambio climático. Otro de los objetivos de la educación ambiental es crear y difundir conocimiento, poner a disposición de las personas toda la información disponible para que ésta pueda formar una opinión propia y crítica acerca de su realidad. Fomentar actitudes y aptitudes como impulsar valores y capacidades a las personas para la resolución de problemas de carácter ambiental. También vamos a tener capacidad de evaluación en lo social, en lo ecológico, lo político, lo educativo, para que de esta manera sean los propios ciudadanos quienes sugieran mejoras a implementar. Y por último, fomentar la participación, es decir, animar a todas las personas que adquieran responsabilidad necesaria para adoptar medidas en la resolución de problemas ambientales, ¿no? Algo que llama mucho la atención de estos objetivos que nos dicta la UNESCO en la Carta de Belgrado de 1975, bueno, no sé si lo dije bien, Belgrado. Habla de la educación ambiental en diferentes ejes. Cuando hablamos de educación ambiental, quiero hacer la hipótesis de que mucha gente nos va a hablar sobre medio ambiente, sobre naturaleza, ecosistemas, agua, suelo, etc. Y claro que están en lo correcto. Sin embargo, hablar de educación ambiental y del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad es algo que debe de ir conjunto con otros ámbitos que vivimos en la vida diaria, como económicos, ¿no? Finalmente, la economía tiene mucho que ver en el medio ambiente, y el medio ambiente en la economía se nutren uno a otro. El tema educativo, bueno, estamos hablando de educación ambiental, tenemos que hacer conciencia en ese aspecto. Tema social, recordemos que hay comunidades que se dedican a cuidar de ciertas áreas de bosques, de ciertos espacios para conservar su espacio natural. Y el político, bueno, aunque a muchos nos guste o no nos guste hablar de política, finalmente tenemos representantes pues que tienen que crear las leyes y las disposiciones para que se pueda haber un cuidado correcto del medio ambiente. Bueno, y por otra parte tenemos otros conceptos. Este es uno que nos da el Instituto Mexicano para la Tecnología del Agua en 2024, el cual nos dice que la educación ambiental es un campo multidisciplinario que integra conceptos de las ciencias naturales, ciencias sociales y las humanidades,
para promover una comprensión integral del medio ambiente y fomentar estrategias sostenibles. El objetivo principal es desarrollar en la población mundial que tenga conocimiento, habilidades, actitud y el compromiso para trabajar individual y colectivamente hacia la solución de problemas existentes y la prevención de nuevos conflictos ambientales. Por su parte, la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de aquí de México, en 2018 dice que debe construirse un nuevo enfoque pedagógico que se define como un proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la sociedad. Objeto de establecer una relación armónica con la naturaleza a fin de brindar elementos que le permitan analizar la problemática ambiental actual y conocer el papel que juega en la transformación de la sociedad a fin de alcanzar mejores condiciones de vida. Asimismo, es un proceso de formación de actitudes y valores con compromiso social. Resalta la importancia de que la educación ambiental sea impartida por personas de todas las edades, todos los niveles educativos y modalidades. Para el caso de las escuelas, la educación ambiental no debe ser considerada como una materia más del currículum, ya que ésta se debe estar en convergencia con el resto de las asignaturas. Aquí algo importante que menciona la Semarnat, ya menciona la educación ambiental en un ámbito educativo, valga la redundancia. Resalta primero que no debe de estar enfocada hacia ciertas edades, sino a toda la población en general, todas las edades y en diferentes modalidades. Recordemos que ya tenemos, si hablamos de educación a nivel escuela, por así decirlo, tenemos modalidad presencial, híbrida, distancia, entre otras, ¿no? Se tiene que aprovechar todas estas herramientas que tenemos actualmente para hacer llegar las herramientas de educación ambiental a las personas. Y en el caso de las escuelas, hace mención de que esta no debe estar como dentro de una materia, ¿no? O sea, si tú vas a una escuela no vas a encontrar una materia, una asignatura que diga educación ambiental, ¿no? Va a estar dentro de los planes de las demás materias que se cursan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene que estar en convergencia con todo, ¿no? Si hablamos a nivel, no sé, básico, podemos hablar de materias como historia, ¿no? Dices, pero ¿cómo chingado, no? Bueno, porque como sabrán, al menos aquí en México, antes nuestros pues ancestros o antepasados tenían prácticas que eran sostenibles, que eran amigables con el medio ambiente. La aerocentrización, o bueno, después de la conquista, pues todo eso valió madre y se empezó a destruir todo lo que ya se había logrado. Pero recordemos las chinampas, el cuidado que había, nada menos aquí, yo soy de la Ciudad de México, entonces sabemos que aquí estaba lo que era el lago de Texcoco, cómo vivían los aztecas en ese entonces, ese cuidado que había hacia la naturaleza. Y no nada más hablamos de aztecas, ¿no? Podemos mencionar mayas, otras culturas. No sé, en geografía podemos hablar de espacios como áreas naturales protegidas, no sé. No, o sea, finalmente la educación ambiental tiene que estar orientada hacia todos los planes educativos posibles. Y ya si hablamos de un nivel medio o superior, finalmente también tendría que estar ahí involucrada. Yo creo que sí lo está. En mi carrera lo estamos viendo, pero si menciono algunos ejemplos, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente un abogado. No, recordemos que hay legislación ambiental, hay derecho ambiental y bueno, ahí las personas, las y los juristas, bueno, tendrían que ver de qué manera ellos pueden contribuir al medio ambiente en temas de educación ambiental. Mecánicos, ingenieros, por ejemplo, finalmente ellos se dedican a diseñar nuevas tecnologías para facilitar la vida de las personas, pero como esas tecnologías pues van a tener el menor impacto posible en el medio ambiente, como por ejemplo energías renovables, no sé, catalizadores para retener partículas y gases que se llegan a emitir a la atmósfera, sistemas de tratamiento de aguas para evitar que ciertos contaminantes de algunas industrias relacionadas con la química, por ejemplo textil, alimentos, la de papel,
esos contaminantes contaminen, valga la redundancia, a nuestros cuerpos de agua. Entonces, finalmente, todas las disciplinas, de alguna manera, sí tienen que estar relacionadas con la educación ambiental y el medio ambiente. Y finalmente tengo una definición, puse dos definiciones, una de la Semarnat, una del INTA, ambas instituciones públicas, pero encontré una privada. Y también es muy importante ver qué nos dice el sector privado respecto a la educación ambiental. Esta es del Centro Nacional de Educación Ambiental de la BBVA, que lo define así: la educación ambiental es promover una relación de sociedad más humana con su entorno, con el fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible, para garantizar la conservación y del soporte físico y biológico que sustenta, ¿no? Soporte físico y biológico, aquí nos vamos más hacia el planeta, hacia la Tierra, nuestro hogar, solo tenemos una. Y aquí es donde vamos a empezar como a dialogar, donde voy a meter mi cuchara. Porque a mí me llama mucho la atención que en todas las definiciones que encontré sobre educación ambiental, hablan de educar ambientalmente hablando a la sociedad, a las personas. Yo también caí parte de este juego cuando yo terminé la vocacional. Yo soy técnico en diagnóstico y mejoramiento ambiental por el CECI-10 del IPN, orgullosamente. Pues uno sale con toda la pila, toda la actitud de decir, sí, vamos a promover el medio ambiente, el desarrollo, tenemos nuevas ideas, y me dediqué a hacer mucho contenido relacionado a educación ambiental, a meter muchos conceptos, mucha información. Empecé haciendo post en Facebook, hace algún tiempo hice algunas cápsulas para TikTok. Ya no le pude dar seguimiento porque en la licenciatura, me ha absorbido un poco de tiempo, pero todo iba enfocado hacia la población. Cualquier tema de educación ambiental que yo he visto y que incluso hasta yo promoví era hacia la población. Y aquí es donde yo empiezo, desde hace un tiempo empecé a cuestionarme qué pasa con las industrias, qué pasa con el sector privado. Porque sí, efectivamente nosotros como población tenemos mucho que ver, tenemos mucho que hacer, pero si nos vamos a un tema neoliberal, vamos a meter aquí el neoliberalismo. ¿Qué ha pasado incluso desde antes del neoliberalismo? Nos empezaron a educar esta cultura del consumismo, a estar consumiendo, y el consumismo que trae ambientalmente hablando. No vamos a tocar otros temas. Ambientalmente hablando trae extracción de recursos, porque para crear una botella de plástico, para crear cualquier cosa, pues tenemos que extraer recursos de la tierra, de la naturaleza, ¿no? Minerales, minería, valga la redundancia, petróleo, agua, tala de bosques en temas de la industria del papel, etc, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un celular, ya pasa de moda o sale uno más moderno, otros sistemas operativos, ¿qué pasa? El celular, pues ya no lo queremos y vamos y se compra otro nuevo, ¿no? La ropa, ya dejó de estar de moda porque ya no es otoño-invierno, el próximo año va a estar otra ropa para esa temporada y se compra. Y así sucesivamente, ¿no? Nos han enseñado a consumir. Entonces, caray, ahí es donde la industria tiene mucho que ver y mucho que aportar y mucho que cambiar su cultura si queremos tener un desarrollo sostenible. Y hablando de ese tema de la industria privada, me gustaría mencionar algunos ejemplos sobre cómo es importante que el sector privado también sea consciente de su impacto ambiental. Por ejemplo, ahí en 2022, no sé si recuerden que en el estado de Nuevo León, en Monterrey más específicamente, hubo un tema de falta de agua severo, gravísimo. ¿Y qué pasó? El entonces presidente de México, en ese momento, presionó, porque precisamente mientras la población carecía de agua,
pues las industrias, principalmente algunas cerveceras que elaboran allá en Monterrey, pues estas seguían trabajando, seguían teniendo y haciendo uso del recurso, ¿no? Y dices, bueno, caray, ¿cómo es posible que la población se le esté racionando el agua? Porque se la suministraban, creo, por tanteo, no recuerdo cómo se le llama, el punto es que era por tanteo. Un día le suministraban una cantidad y después otros cierto número de días no le suministraban y así se iba, ¿no? Por una especie como de tanteo, ¿no? Y estas empresas cerveceras seguían usando el recurso y extrayéndolo, explotándolo. Y perdón, o sea, a mí me encanta chelear. Yo creo que a gran parte de los que estamos aquí nos encanta chelear, nos encanta pistear, pero no es algo indispensable. No es algo indispensable. Y el artículo 27 constitucional dice que en este caso las aguas que se encuentran dentro del territorio nacional son propiedad de la nación, ¿no? Sí, es cierto que el Estado les otorga concesiones para que puedan aprovechar ese recurso, pero caray, es propiedad de la nación y en consecuencia de las y los mexicanos. Tendría que ser prioritario que el recurso agua sea destinada a la población. Después de la presión del presidente en ese entonces, esta empresa, si se meten a Google y la buscan, no quiero decir el nombre de marcas, pero si alguno lo recuerda o lo googlea, seguro lo va a encontrar. Esta marca dijo que en 2022 donó el 20% de su agua a la distribución de Monterrey. O sea, imagínense, donó un recurso que es de la nación a la población de la nación, ¿no? Fíjense lo que aparece. Dice: donación y exploración de un pozo profundo de 3,1 millones de metros cúbicos de agua al año. Cesión temporal de derechos equivalentes a 600,000 metros cúbicos a favor del sistema de distribución en Monterrey. Producción y entrega de 500,000 latas de agua. O sea, imagínense, ¿no? No solamente le estás quitando un recurso a la población, un recurso que es derecho humano y que sirve para satisfacer sus necesidades básicas. Y no digo que se lo estés quitando porque, bueno, a lo mejor tienes una concesión, hay un contrato, etc. Pero finalmente, la prioridad debería haber sido en ese momento que el agua estuviera en manos de la población en ese momento. Todavía la donas en latas. O sea, imagínate nada más. Como lo dije hace un momento, ¿no? Para tener cualquier cosita se tienen que extraer recursos de la naturaleza. Hay un impacto ambiental por esa extracción de recursos. Y estamos hablando de latas de aluminio, que además fueron a parar a la basura y generaron residuos sólidos urbanos, ¿no? O sea, digo, si vas a hacer algo, hazlo bien. Pero bueno. Y además donó 60,000 litros de agua por semana para uso doméstico. O sea, imagínense nada más. Mientras ellos hacían uso de pozos de millones de metros cúbicos de agua. O sea, imagínense si lo pasamos a litros, estamos hablando de mucha cantidad. Ellos donan solamente unas cuantas decenas de miles a la población, ¿no? Y eso también lo vemos aquí en el centro del país, en el oriente, ¿no? Les repito, soy de la Ciudad de México, entonces si nos vamos a zonas como Iztapalapa, Ecatepec, históricamente padecen del suministro de este recurso que es pues esencial para satisfacer sus necesidades fundamentales. Pero si te vas a la zona industrial de la Ciudad de México, o incluso centros comerciales, porque lo he criticado, no solamente las industrias, si vas a centros comerciales que ya casi hay uno en cada colonia, ahí nunca falta el agua. Nunca va a faltar el agua. Entonces dices, ¿cómo carajos es posible que la población no tenga acceso a este recurso? ¿No? Entonces ahí es donde el sector público y el sector privado hay que ponernos a ver qué pedo, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué nos está faltando el agua? Sí, hay cambio climático, sí hay muchas cosas, pero, güey, pues hay que satisfacer necesidades fisiológicas fundamentales. Y bueno, ahorita nos fuimos
a la industria cervecera, también está la industria refresquera, industria de la moda, el fast fashion, como lo mencionaba. La industria textil es de las que más contaminan agua por el tema de químicos, de tintes, entre otros. Las refresqueras, bueno, insisto, no quiero mencionar marcas, a mí me encanta el refresco sabor cola, pero caray, o sea, también para fabricar una botellita de 600 mililitros no se emplean 600 mililitros de agua, se emplean de 600 litros, dirían por ahí, se emplea una cantidad grandísima de agua. La industria de la construcción, y bueno, solo por mencionar el tema de la falta del agua. De hecho va a ser un tema para un próximo episodio, esto de la ley de aguas nacionales, que es precisamente parte de la legislación que regula el uso, la explotación y la distribución de agua en México, que creo que se va a reformar, por ahí vi la noticia. Entonces va a ser un tema muy interesante para otro capítulo. Pero lo que quiero llegar con esto, primero que nada, es que más allá de que nos enseñen cosas de cuidar el agua, de separar nuestra basura, etc. Primero que nada es hacernos personas críticas, ¿no? Como lo dije hace un momento, ¿por qué a nosotros como población nos dicen cuida el agua, tira la basura en su lugar, cuida el medio ambiente, etc. Y al sector privado, que son quienes más contaminan, más explotan nuestros recursos, se hacen más ricos a costa de la naturaleza, y obviamente eso afecta nuestra calidad de vida como sociedad, a ellos pues no se les dice nada. Sí hay legislación, porque alguien seguramente me va a decir, no, es que sí hay legislación, pero ¿qué tanto se está cumpliendo? ¿Qué tanto se está haciendo? ¿Qué tanto los sectores público y privado están haciendo su parte? Y a lo que voy con esto, no significa tampoco que, pues si la industria no hace su parte, yo tampoco la voy a hacer. Yo voy a seguir ensuciando, yo voy a seguir contaminando, yo voy a seguir haciendo. No, todos tenemos que hacer lo que nos toca desde el lugar en el que estamos. Pero tenemos que hacernos críticos, tenemos que hacernos conscientes y exigir a nuestras autoridades, a distintos sectores, que sí, nosotros vamos a hacer nuestra parte, pero a ti también te toca hacer la tuya. No sé si han escuchado, está la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Yo personalmente creo que no se van a lograr la gran mayoría de esos objetivos a como vamos, pero bueno, va a ser un tema que podríamos discutir pues más adelante, ¿no? Y bueno, ya después de haber hecho corajes, me gustaría que pasáramos a estrenar nuestra primera sección de este programa. Es una sección muy bonita, la cual he llamado el personaje de la semana. ¿En qué consiste? Pues vamos a platicar sobre ciertos personajes que se han dedicado al cuidado, a la preservación, a alzar la voz por temas medioambientales. Encontramos personas de todo tipo, académicos, científicos, sociedad civil, también esas personas a las que, ¿cómo se llaman? Activistas, que a veces levantan la voz y muchas veces no pueden terminar o ver cumplida su misión o su trabajo. Digo, por azares del destino, por cosas ahí, no quiero meterme tanto en esos temas, pero pues les apagan su voz, y queremos aprovechar este espacio para volver a darles esa voz, para reconocerles y continuar con ese legado que ellos y ellas comenzaron. Para este primer capítulo yo quise mencionar a una persona que yo admiro desde hace muchos años. Les quiero contar esta anécdota. Por ahí de 2018, cuando yo hacía mi servicio social ahí en la vocacional, me tocó hacer mi servicio dentro de mi propia escuela, pero estuve trabajando con la ingeniera Irene Pérez, a quien le mando un fuerte abrazo. Fue una de mis docentes, a quien aprendí muchísimo. Estuve trabajando con ella en el comité ambiental del CECID 10, del Politécnico en ese entonces. Creo que fuimos como de los primeros comités que se armaron en temas ambientales, y la persona que coordinaba todos estos comités a nivel pues institución, a nivel
Politécnico, que era mi escuela en ese entonces, era el doctor Héctor Mayagoitia Domínguez. Solamente tuve el gusto de verlo, creo, una o máximo 12 ocasiones, no recuerdo. Y pues obviamente nos dio una ponencia sobre temas de educación ambiental, sobre diferentes cosas que se pueden hacer dentro y fuera de la institución para lograr esta parte de la sustentabilidad. Y debo reconocer que desde ese momento yo lo admiré muchísimo por el trabajo que ha desarrollado. Leí un poco sobre lo que él venía haciendo. Y por eso quiero compartirles esta breve semblanza del doctor Mayagoitia, la cual pues dice así. Ahí traigo mi acordeón, ¿no? Dice: Héctor Mayagoitia Domínguez nació el 7 de enero de 1923 en Victoria, Durango, en el estado de Durango. Sin embargo, llega a la Ciudad de México para hacer sus estudios como químico bacteriólogo parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó sus estudios de posgrado en Estados Unidos en la Universidad Estatal de Rogers, Nueva Jersey, donde obtuvo el doctorado en química de suelos. A lo largo de su trayectoria como docente y académico, fue profesor de ciencias químicas y biológicas en varias escuelas de la propia institución y laboratorios desde los años 40 hasta los años 60. Ocupó algunos cargos académicos y administrativos dentro de la institución. Este personaje también se desarrolló en el ámbito de la política. En el año de 1966 fue nombrado director general de enseñanzas tecnológicas, industriales y comerciales, y también fue subsecretario de Educación Media, Técnica y Superior en la Secretaría de Educación Pública. Fue electo gobernador de su estado, de Durango, ahí en 1974, y en 1979 renuncia anticipadamente para ocupar el cargo de director general del Instituto Politécnico Nacional. Durante su gestión al frente del estado de Durango, se le reconoce que junto con el doctor Gonzalo Hafner fundó las primeras 2 reservas de la biosfera en México y en Latinoamérica, esto en el año de 1977, que son la Michilia y Malpini, mismas que fueron reconocidas en 1979 por la UNESCO. Posteriormente pasó a ser director general del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y en 1984 pasa a ser senador de la República. Durante su desempeño en el rol político, impulsó que el ambiente y la sustentabilidad formaran parte de la agenda institucional. O sea, es decir, que dentro de los planes de desarrollo, dentro de las políticas públicas, ya se empezara a impulsar el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Él fue uno de los pioneros. Entre sus logros más destacados tenemos aportaciones al medio ambiente, como la promoción de escuelas secundarias y técnicas agropecuarias y forestales, en donde se promovió la educación ambiental hacia las y los estudiantes. Asimismo, desarrolló diplomados en temas de desarrollo sostenible para docentes de estas mismas instituciones. Creó el Centro Interdisciplinario de Investigaciones para el Desarrollo Rural en su natal estado de Durango, así como otros centros vinculados al Politécnico para fomentar la investigación aplicada en medio ambiente y desarrollo rural. Estuvo al frente de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad e impulsó un gran número de comités ambientales en diferentes unidades académicas. Lo que les comentaba, yo formé parte de alguno de ellos por allá del 2018. También implementa una planta de composta en el IPN para la generación de residuos orgánicos, reducción de gases de efecto invernadero y metano y mejoramiento en la calidad de suelos, solo por mencionar algunas de sus aportaciones. El doctor Héctor Mayagoitia fallece en la Ciudad de México el 4 de octubre de 2023 a la edad de 100 años. Bueno, es una de las personas que sí se admira mucho por sus aportaciones, por su trabajo, fue de los pioneros en estos temas de educación ambiental y bueno, quise reconocerlo en nuestro primer episodio, nuestro episodio 0 de educación ambiental de nuestro podcast.
Y bueno, así es como llegamos a el final de nuestro primer capítulo, el capítulo 0 de Desambientados Podcast. Espero que este capítulo les haya gustado mucho, que les sirva. Déjenos por favor sus comentarios en la cajita que aparezca aquí abajo o aquí arriba, no lo sé. Déjenos sus comentarios, dudas, sugerencias, quejas, aclaraciones, todo eso que nos ayude a nutrir este espacio, a hacerlo más enriquecedor. Y como lo mencioné en un principio, que todas y todos nos llevemos algo para contribuir al desarrollo sustentable, hacer nuestra chamba desde donde quiera que estemos, hacer nuestra parte. Lo mencioné hace un momento también, hacernos críticos, sí, hacer lo que nos toca, pero también exigir a otros sectores de la sociedad, pues que también que nos ayuden, que no nos dejen todo esto a nosotros, a nosotros. Y pues nada, también espero que por ahí del 4 o 5 capítulo ya podamos estar platicando en vivo para poder tener esta interacción en directo, en tiempo real, y poder estar sacando al aire sus dudas y sus comentarios, que por cierto, los comentarios que nos dejen en la cajita los vamos a estar mencionando la próxima semana en el siguiente episodio. Y bueno, también nos gustaría tener invitadas, científicos, gente de la sociedad civil, académicos, amigas, amigos también, pues para echarles madre y que esto no sea pues tan monótono, ¿no? Y podamos estar interactuando. Pues eso fue todo por hoy. Yo soy Erwin y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio más de Desambientados Podcast. Cuídense mucho, los quiero ver triunfar. Tomen agüita, menos los Géminis. Nos estamos viendo. Adiós.